Reporte Tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Básica. Profesor Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Estimados participantes, bienvenidos al Diplomado en Tributación Básica. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos y en este primer módulo vamos a revisar conceptos denominados principios tributarios y la llamada obligación tributaria. Es importante señalar, en primer término, en qué consiste la tributación. La tributación, pues, es definido como aquel aporte monetario del contribuyente que el deudor tributario entrega a favor del acreedor tributario para efecto de que el Estado cuente con recursos suficientes, necesarios, a fin de poder satisfacer los llamados fines sociales. ¿Y cuáles son esos fines sociales que tiene que satisfacer el Estado? Entre otros, salud, educación, vivienda, transporte, tal cual nos señala el gráfico. Pero ¿cuáles son esos fines principales que persigue la tributación? Una vez que el Estado ha recaudado los tributos, cuenta con recursos suficientes, necesarios, estos montos van a ser destinados a la construcción de carreteras, pistas, colegios, hospitales, entre otros. Y todo ello para efecto de poder dotar de las condiciones mínimas indispensables ¿a quiénes? A los ciudadanos, a los contribuyentes. En ese sentido, la tributación lo que busca es satisfacer, dar las condiciones mínimas a los contribuyentes, dotarles de un bienestar para efectos de que ellos puedan desarrollarse. En ese sentido, aparece aquí el primer concepto. ¿Cómo podríamos definir a los llamados tributos? ¿Qué son los tributos? En virtud de la definición del doctor Héctor Villegas, podríamos señalar que los tributos es una prestación de dinero, en este caso, que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley y para efecto de poder coberturar los gastos que demande el cumplimiento de sus fines. Como habíamos establecido, ese tributo es un monto dinerario entregado por el deudor tributario, el contribuyente, el responsable, o también llamado el sujeto pasivo. Ese monto dinerario es entregado al acreedor tributario, también considerado el sujeto activo, aquel que va a cobrar el tributo, principalmente representado por la llamada administración tributaria. En ese sentido, pues, ese monto dinerario debidamente recaudado y puesto a disposición del Estado le va a servir para poder afrontar las políticas tributarias, las políticas públicas, la llamada política fiscal. Pero ¿cómo se clasifican estos gravámenes? ¿Cuál es la clasificación de los tributos? Es importante señalar que los tributos se van a dividir en impuesto, en contribución y en tasa. Esa es la clasificación de los llamados tributos. Impuesto, contribución y tasa. Un ejemplo típico del concepto impuesto podríamos señalar el IGB, el impuesto a la renta. Un ejemplo de la contribución, el pago por concepto de SENATI y el pago por concepto de SENCI. Dentro del concepto de las tasas, ellas a su vez se van a subdividir en arbitrios, en derechos y en licencias. Entonces, ¿cuál podría ser el ejemplo de un derecho? Entre otros, el pago por concepto de poder obtener la tramitación de una partida de nacimiento o una partida de matrimonio. Es un ejemplo típico de un derecho. Una licencia es la autorización formal para que pueda operar un negocio, para que pueda operar un establecimiento. Y un ejemplo de arbitrio, la licencia, en este caso, para el tema del arbitrio, se me ocurre el pago por concepto de serenazgo, por ejemplo, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines,
Son ejemplos típicos de los llamados arbitrios. Entonces, esta clasificación tripartita pues responde a la potestad tributaria, al poder de imperio que tiene en este caso el Estado. Pero vamos a ver más adelante pues que esta potestad no puede ser amplia, siempre tiene que estar sujeto a límites. En ese sentido, la clasificación que tenemos que recordar es los tributos, impuesto, contribución y la tasa a su vez se va a subdividir en arbitrios, en derechos y en licencias. Todo ello surge, reitero, como consecuencia de la llamada potestad tributaria. Potestad tributaria que es considerado el poder de imperio, en este caso, que ostenta, que tiene, en este caso, el Estado, a fin de poder crear, modificar, derogar o suprimir los llamados tributos. Aquí está una definición mucho más amplia del concepto de impuesto: tributo cuyo pago no origina, en este caso, por parte del Estado, una contraprestación directa o inmediata en favor del contribuyente. Un ejemplo típico es el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque un contribuyente cumple con cancelar, con pagar el tributo o impuesto a la renta, pero ello no implica que necesariamente va a recibir un beneficio inmediato. Ejemplo típico de un impuesto. Una contribución. Una contribución es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados, en este caso, de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Ejemplos típicos podríamos señalar el pago por concepto de Senati y el pago por concepto de Sensico. Aquí sí, cuando se realiza la cancelación de este gravamen, de alguna manera, pues el negocio, la empresa recibe la dotación de personal que va a poner su fuerza laboral para efecto de poder desarrollar determinadas actividades. La tasa en este caso sí es la prestación efectiva que se cancela y que sí se visualiza un servicio público individualizado en el contribuyente. Habíamos establecido que, por ejemplo, las tasas se va a subdividir en arbitrios, el pago por concepto de alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, serenazgo. El tema de un derecho, la obtención, tramitación, una partida de nacimiento, una partida de matrimonio. Y la licencia, la autorización formal para que pueda operar un negocio, para que pueda operar un establecimiento. ¿Qué podríamos mencionar ahora respecto a la llamada potestad tributaria? ¿Qué implica, qué representa la potestad tributaria? Ese poder de imperio, en este caso, para efecto de poder crear, modificar, derogar o suprimir los tributos. Pero, como habíamos establecido, pues el Estado no puede tener una potestad tributaria amplia. Siempre tiene que haber unos parámetros. Y los parámetros a esa potestad tributaria lo van a establecer, en este caso, los llamados principios tributarios. Los principios tributarios vienen a ser, de alguna manera, aquellos postulados que de alguna forma van a limitar a esa potestad tributaria que, una vez más, no puede ser amplia. Hablar de los principios tributarios es hacer énfasis en el artículo 74 de nuestra Constitución, que expresamente señala los denominados principios tributarios constitucionalizados. Vamos a ver, por ejemplo, que el artículo 7.4 de nuestra Constitución establece, entre otros, 4 grandes principios: el principio de reserva de ley, el principio de igualdad, derechos fundamentales de las personas y el principio de no confiscatoriedad. A ver, ¿qué podríamos señalar en términos simples respecto al principio de reserva de ley? Que los elementos principales, los postulados principales de una norma o de un instrumento normativo tienen que estar expresamente detallados, descritos en la propia ley y no en un instrumento de menor jerarquía. ¿Cuáles son esos principales postulados? El sujeto activo, el sujeto pasivo, la vigencia, la tasa, la cuantía. Esos elementos están reservados para que estén consignados expresamente en la propia ley, reitero, y no en una circular, una adenda o un anexo. Principio de reserva de ley. ¿Qué podríamos señalar en cuanto al principio de igualdad? Igualdad
no implica pues que todos los contribuyentes van a pagar el mismo monto, ¿cierto? Igualdad está supeditado a aquellos contribuyentes que tienen la misma condición, de alguna manera pues se obligan al cumplimiento del gravamen. Por ejemplo, nosotros sabemos que los negocios acogidos al régimen general del impuesto a la renta tributan a razón de 29.5%. Entonces, todos los negocios, todas las empresas que han tramitado la obtención de su número de RUC y se han acogido al régimen tributario, régimen general, necesariamente el gravamen que tienen que aplicar es 29.5%. No obstante, ello no genera que específicamente pues todos van a pagar el mismo monto. Aquellos que ganan más, su carga tributaria es mayor. Aquellos que perciben una menor renta, lógicamente pues su carga tributaria se ve reducida. ¿Qué implica este principio asociado con los derechos fundamentales de la persona? Aquí podríamos señalar el derecho fundamental del secreto bancario. El secreto bancario pues es un postulado fundamental. En ese sentido, pues, como consecuencia de algunas modificaciones tributarias, pues, se llegó a comentar que se estaba vulnerando el levantamiento del secreto bancario para efecto de poder entregar determinada información, en este caso, a la administración tributaria. No obstante, pues, la norma que inicialmente estaba supeditado a los montos dinerarios acumulados de 10.000 soles ha sido modificado y ahora pues se maneja el tope de 7 UITs y el reporte de información de carácter semestral. Entonces, es un derecho fundamental el tema del secreto bancario. Definitivamente, pues los principios tributarios no pueden vulnerar, quebrantar aquellos derechos expresamente reconocidos. ¿Qué podríamos establecer en cuanto al principio de no confiscatoriedad? Que ningún tributo, que ningún gravamen puede tener efecto confiscatorio. Es decir, no puede ser una tasa demasiado excesiva que se apropie de la real ganancia, beneficio obtenido por un contribuyente. El principio de reserva de ley, como habíamos señalado, los elementos principales tienen que estar reservados para que estén consignados en la propia ley y no en un instrumento, reitero, de menor jerarquía. El principio de igualdad a aquellos contribuyentes con homogénea capacidad contributiva tienen que recibir el mismo trato legal y administrativo frente a un mismo supuesto de hecho. El ejemplo que habíamos establecido en cuanto a la aplicación de determinadas tasas de carácter tributario. El principio de no confiscatoriedad. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Se puede apropiar en términos demasiado excesivos, tasas demasiado onerosas, que se apropie, reitero, del real beneficio o ganancia obtenida por un contribuyente. Respeto a los derechos fundamentales, de alguna forma, pues, es considerado un límite a esa potestad tributaria que, una vez más, como hemos establecido, no puede ser amplia. Siempre tiene que estar sujeta a límites, y los límites establecidos en el artículo 74 de nuestra Constitución, que enuncia a los llamados principios tributarios. ¿Qué podríamos señalar en cuanto a la obligación tributaria? La obligación tributaria es el vínculo entre el deudor y el acreedor tributario. ¿Quién es el deudor tributario? Aquel que debe el tributo. Deudor tributario, también conocido como sujeto pasivo. Se va a dividir en contribuyente y el responsable. ¿Quién es el acreedor tributario? Aquel que va a cobrar el tributo, también llamado sujeto activo, representado por la administración tributaria. Acreedor tributario, como habíamos señalado, SUNAT respecto a tributos internos, tributos aduaneros, pero también aparece aquí SAT, ¿verdad? Tomando en consideración los llamados tributos municipales. El deudor tributario, de alguna manera, se va a dividir en contribuyente y en responsable. Contribuyente sí, es aquel negocio, aquella empresa que efectivamente pues ha realizado, en este caso, actividades lucrativas. Él sí ha realizado el hecho generador de la obligación tributaria. No obstante, el responsable, sin tener la condición de contribuyente, se obliga generalmente porque él actúa como agente de retención o como agente de percepción. El responsable tributario, entre otros, por ejemplo, Bacus, que es considerado agente de percepción, las empresas
que realizan ventas por catálogo, también son considerados agentes de percepción, el agente retenedor, el agente de retención del IGB, el agente retenedor por rentas de trabajo. Ellos también son considerados, reitero, si bien es cierto, no son contribuyentes directamente, pero se obligan a retener o a percibir tributos. ¿Cuáles son los tipos, pues, de obligaciones tributarias? Podríamos señalar la obligación de dar, en este caso, cumplir pago del tributo, pago de la multa, los intereses y el pago de las costas procesales. Existe la llamada obligación de hacer. Esta obligación se vincula, pues, con llevar libros y registros contables, así como presentar las declaraciones juradas determinativas o las declaraciones juradas informativas. La obligación de no hacer está asociada con el acto, pues, de no registrar operaciones en moneda o idioma extranjero, toda vez, pues, que se tiene que llevar en virtud de la moneda del curso legal. Y la obligación de tolerar principalmente se relaciona con esta acción de aceptar la inspección, investigación y control del cumplimiento de las obligaciones, es decir, aceptar la fiscalización por parte de la administración tributaria, fiscalización que puede ser parcial, definitiva o fiscalización parcial electrónica. Todo ello forman parte de las obligaciones tributarias, que incluso es definida como una obligación formal o una obligación sustancial. Preguntas e inquietudes, consultorías privadas. Muchas gracias por la atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.